Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del canal Gnosis Sol. Mi nombre es Matías y nosotros pertenecemos a la Asociación Cultural Gnóstica Samer Laxmi. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. En la emisión anterior habíamos hablado de lo que es el conocimiento gnóstico, que es la gnosis y sus cuatro pilares. Vimos cómo este conocimiento, esta sabiduría milenaria que ha permanecido con nosotros a través de toda la historia de la humanidad y que a través de las diferentes épocas, diferentes sabios han venido para poderla entregar con sus ejemplos, con sus enseñanzas. Y vimos cómo este conocimiento se fundamentaba sobre cuatro pilares, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Y en esta oportunidad quisiéramos profundizar un poco más sobre este aspecto de la enseñanza, que es muy importante para que todos nosotros podamos conquistar esa autognosis que decíamos en esa conversación de la misión anterior. Los tres factores de la revolución de la conciencia es algo que nosotros tenemos que practicar durante toda la vida para poder ir conquistando las diferentes áreas espirituales de nuestro mundo interior, de ese mundo interior que nos hablan los maestros, que todos nosotros tenemos que investigar, que todos nosotros tenemos que alumbrar para poder ser conscientes en nuestra vida de las cosas que hacemos y hacia dónde vamos. Los tres factores de la revolución de la conciencia, en esta época el maestro Samael los trae nuevamente, una vez más, explicándolos a cada uno de ellos para que todos nosotros podamos tener los conceptos claros, y no solamente los conceptos claros, sino que podamos llevar a la práctica de una manera muy eficaz lo que son estas enseñanzas. Y a través de estos tres factores de la revolución de la conciencia nosotros podremos ir avanzando, ir caminando sobre esa senda espiritual que nos lleva a la unión con el espíritu, a la unión con el ser, a la unión con Dios, a la unión con ese principio espiritual que reside en nuestro interior, en nuestro corazón. El primer punto que queríamos tocar es el primer factor de la revolución de la conciencia, que se llama la muerte psicológica, el factor de la muerte psicológica. Para que nosotros podamos entender lo que nos quiere decir este factor, tenemos que hablar un poco sobre lo que es la doctrina de los muchos, que el venerable maestro Samael, en un libro que él escribió que se llama Psicología Revolucionaria, habla bastante de este aspecto. Si ustedes quieren luego pasarse por esas páginas de este libro de Psicología Revolucionaria, podrán verificar lo que el maestro Samael enseña, y no solo eso, que sino luego en el diario vivir uno puede experimentar, digamos, cómo se manifiestan estos diferentes aspectos psicológicos que cargamos en nuestro interior. Para entender la doctrina de los muchos, tenemos que saber que el yo psicológico es esa tiniebla, es esa sombra, eso defectuoso que cargamos cada uno de nosotros en nuestro interior, que tiene que ver con eso que el cristianismo llama los pecados capitales, o con eso que tiene que ver, que es lo mismo, pero con otro nombre, que el budismo llama el agregado psicológico o el yo psicológico. A medida que nosotros avanzamos en la vida, cuando vamos experimentando los diferentes eventos de la vida, cuando vamos experimentando las diferentes circunstancias que ésta nos presenta, vamos accionando, pensando, relacionándonos con los demás, con las cosas que nos suceden de formas diferentes. A medida que nosotros caemos identificados, caemos prisioneros de eso subjetivo que tenemos adentro, se va generando dentro de nosotros diferentes elementos psicológicos que lo que hacen es que aprisionan ese pequeño porcentaje de luz que nosotros podemos tener liberado para que nosotros no podamos desenvolvernos en la vida de forma consciente. Cuando esto sucede, la persona, el ser humano, lo que le pasa es que queda esclavo, queda como un títere de esos agregados psicológicos, de esos yoes psicológicos, que cada vez que se repite en la vida esa situación que nos hizo crear ese yo psicológico a través de la identificación, nosotros, cuando actuamos de esa forma, este yo psicológico se robustece, crece, aumenta su expresión, nos hace cada vez más dependientes de esa forma de ser ante ese evento de la vida. Vamos a especificar un poquito más para que se entienda. Acá en la imagen, por ejemplo, pusimos estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Esto es una imagen que uno puede encontrar en internet. Se dará cuenta que mucha gente quizás se lo pone como reflexión,
porque en sí mismo es una cosa muy difícil. Pero tenemos que hacer un paréntesis acá. Con difícil queremos decir que es un trabajo dedicado, es un trabajo que tenemos que ponerle mucho empeño, es un trabajo que requiere de mucha atención, que requiere de mucho esfuerzo, para que nosotros podamos irnos liberando de esas ataduras psicológicas que nos tiende el yo psicológico a medida que viene la manifestación, a la expresión. Porque difícil es algo de la mente, es una falacia que nos presenta nuestra mente terrena, que no nos permite sobrepasar esa situación. Cuando una persona dice algo es difícil, algo no puedo hacerlo, son barreras mentales que se está poniendo a sí misma, que no le van a permitir avanzar. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que en la vida todo se puede lograr si nosotros le dedicamos tiempo, si nosotros le dedicamos energía y por ende si nosotros ponemos toda esa fuerza que se necesita para poder conquistar ese aspecto. Estudiarse a sí mismo quiere decir que nosotros tenemos que aprender a mirar hacia nuestro mundo interior a través de una técnica que nos entrega el venerable maestro Samael Aun Weor, que se llama el observador y el observado o la autoobservación, que es cuando nosotros, a medida que vivimos en los diferentes eventos de la vida, en diferentes etapas de la vida, nos vamos autoobservando continuamente para podernos ver a nosotros mismos cuáles son esos elementos psicológicos que se manifiestan en un momento determinado de la vida, como decíamos al principio. Pueden haber muchos ejemplos, muchos casos, ante un momento de peligro, ante un momento de una discusión, ante un ataque de celo, de ira, etcétera, etcétera. No importa cuál sea el problema o la situación, ante un momento de que uno miente. Uno tiene que tiene que aprender a observarse a sí mismo para poder ver cuáles son los resortes secretos que se manifiestan en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra emoción, para que de esa forma podamos ir dando los pasos que necesitamos dar para poder empezar a ejercer este primer factor de la muerte psicológica, que es ese desligarse de ese aspecto psicológico que nos hace relacionarnos con las cosas que nos suceden de una forma equivocada. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a aplicar la autoobservación y una clave importantísima que se llama, a hablar de dos claves importantes que son la siguiente. Una importantísima que, las dos son importantísimas, la clave de sol y la autoobservación. La clave de sol nos va a permitir a nosotros poder vivir el momento, como decíamos en la misión anterior con el pilar de la filosofía, que la persona aprenda a vivir el momento, aprende a preguntarse el porqué de las cosas, por qué le suceden. Cuando uno comienza poco a poco a hacer esa reflexión hacia sí mismo, en sí mismo, sobre las cosas que le pasan, está preparándose poco a poco para encontrar el verdadero motivo, la verdad oculta que encierra ese aspecto psicológico. Entonces, primero, esta técnica consiste en que nosotros vamos a dividir la atención en tres aspectos, que es tres preguntas que nos vamos a hacer nosotros continuamente, tratándonos de ubicar en el momento, tratando de situarnos en nuestro corazón para poder estar lo más consciente posible, generar un tercer estado de conciencia, que luego hablaremos de los diferentes estados de conciencia para que se entienda mejor. Estar en un tercer estado de conciencia, que es, en palabras sencillas, estar en el corazón y poder ver qué es lo que se manifiesta en ese momento. Entonces, las preguntas son: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo donde estoy? Uno se pregunta quién es en ese momento, se observa qué está pasando por su mundo interior, qué está haciendo, si está caminando, si está haciendo algo, qué es lo que se encuentra en ese momento, en qué actividad se encuentra. Y luego, ¿dónde se encuentra? ¿En qué lugar puede observar el lugar en donde se encuentra físicamente? También ubicarse en ese momento hacia su corazón. Y de esta forma nosotros vamos a empezar a generar un estado interior dentro de nosotros mismos, el cual nos va a permitir poder observar nuestra psicología de forma directa. Vamos a poder ver cómo los yoes psicológicos afloran espontáneamente en determinados momentos de la vida. Entonces, en ese momento, una vez que nosotros identificamos un yo psicológico en relación a los 7 pecados capitales, por ejemplo, que son la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia. También está el miedo, la mentira, que son también yoes psicológicos que se manifiestan una y otra vez en nuestra vida
hasta que uno le pone un límite y comienza a cortarle ese ese enlace energético que tiene donde se alimenta. En ese momento nosotros empezamos a trabajar sobre lo que es la muerte psicológica, porque empezamos a observar a través de la clave de sol, empezamos a ubicarnos en el momento y pasamos automáticamente a observar detalladamente lo que nos sucede. Entonces en ese momento podemos nosotros darnos cuenta de esa psicología que tenemos en nuestro interior. Entonces, a medida que nosotros empezamos a estudiarnos a nosotros mismos, empezamos a vernos tal cual somos, empezamos a desencantarnos de nosotros mismos, porque empezamos a darnos cuenta que todo eso que nosotros creíamos sobre nosotros, todo eso que pensábamos sobre nosotros, es algo falso, es algo creado en base a ciertos conceptos y prejuicios que hemos hecho antes que están equivocados. Entonces, de esa forma, hemos generado toda una estructura psicológica, mental en nosotros que no nos permite que se exprese la conciencia. A medida que nosotros vamos muriendo, se va liberando ese pequeño porcentaje de luz llamado esencia que se encuentra en los yoes psicológicos y nosotros podemos ir aumentando nuestra capacidad de estar ubicados, de estar conscientes, de vernos tal cual somos, de saber lo que tenemos que hacer, de descubrir cuál es nuestro objetivo, de entender por qué nos suceden las cosas, de aprender de esos eventos. Entonces, en ese caso, pasa eso que es el primer factor de la revolución de la conciencia, que tiene que ver con la muerte psicológica, estudiarse a sí mismo y poco a poco irse puliendo toda esa psicología para que esa naturaleza inferior en nosotros se transforme en una naturaleza superior en base a todos esos principios espirituales que tienen que ver con esas virtudes que se encuentran encerradas, como ya dijimos, en los diferentes defectos psicológicos. Cada defecto psicológico tiene en su interior una virtud encerrada que no permite que se exprese, y a medida que nosotros liberamos eso, podemos ser personas más armoniosas, más equilibradas, con mucha más paciencia, con mucha más amor, con mucha más comprensión, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que es el segundo factor de la revolución de la conciencia, que tiene que ver con el nacimiento. Cuando nosotros hablamos en la primera emisión de lo que era la ciencia de la alquimia, que dijimos que es una ciencia que estudia la transformación de las energías en el cuerpo humano, es esta ciencia que se relaciona con el segundo factor de la revolución de la conciencia, que nos va a permitir a nosotros poder poco a poco comenzar a dominar esas energías espirituales, vitales que se encuentran dentro de nosotros mismos para un propósito espiritual del despertar de la conciencia y, por ende, también de la muerte psicológica. Porque si nosotros volvemos al primer factor de la muerte psicológica, para poder morir psicológicamente, para podernos estudiar a nosotros mismos, necesitamos tener una energía, necesitamos tener voluntad, necesitamos tener una fuerza espiritual que nos permita enfrentarnos a esa psicología que con cada manifestación que hace esa psicología, como decíamos, se agranda, se expande, se hace cada vez más fuerte, entonces nos hace cada vez más esclavos. Pero si nosotros cortamos ese alimento que tiene que ver con la energía, y esa energía que se la dábamos al yo psicológico en un momento dado que nos identificábamos, nos las quedamos nosotros y empezamos a hacer un trabajo serio sobre ese control energético en nosotros mismos, podemos empezar a cortar y a tener más fuerza de voluntad sobre lo que son todos esos yoes psicológicos. Entonces, para poder comenzar a hacer un dominio sobre nuestras energías vitales, sobre esas energías que se procesan en nuestro cuerpo, necesitamos entender que nosotros necesitamos ponerle más calidad a esa energía que tenemos. Necesitamos comenzar a hacer un sabio uso de nuestros pensamientos, a hacer un sabio uso de nuestras emociones, porque cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, una mala emoción, cuando nosotros vamos a accionar en la vida de una forma equivocada, haciéndonos tener malos actos, malos hechos,
En ese momento esa energía se contamina en nuestro cuerpo. Entonces nosotros necesitaríamos comenzar a purificar esa forma de pensar, esa forma de sentir, que por ende nos va a llevar a cambiar la forma de actuar. Es importante que para que esa energía se purifique atendamos estos tres puntos: la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, porque de esa forma, de esa manera, purificando y utilizando estos aspectos, nosotros vamos a tener una mejor calidad de energía. Al tener una mejor calidad de energía, vamos a cambiar nuestra vibración. Al cambiar la vibración, no vamos a dejar que esa psicología se manifieste y por ende empezamos a hacer que todo ese caudal energético sea dirigido hacia ese camino espiritual que nosotros tenemos que realizar. Obviamente ahora estamos hablando un poco de forma superficial sobre este aspecto porque necesitaríamos tener otros conceptos más claros para poder entender mejor a qué nos referimos específicamente con esto. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos a darnos cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos está ligado a lo que es el pensamiento y a lo que son las emociones. Por eso cuando uno en su vida empieza a controlar su mente y sus emociones, empieza a tomar más las riendas de las cosas que hace y por ende poco a poco empezar a hacer un cambio en la forma de caminar que tenemos en la misma vida. Y luego tenemos lo que es el tercer factor de la evolución de la conciencia, que tiene que ver con el sacrificio, que es cuando la persona, a medida que va despertando, a medida que nosotros vamos despertando, a medida que nosotros vamos haciendo un camino interior, cuando poco a poco vamos liberando toda esa esencia del yo psicológico, cuando nosotros vamos canalizando de forma correcta la energía, cuando las aprendemos a utilizar, cuando controlamos los pensamientos, las emociones, cuando reflexionamos sobre las cosas que hacemos, en ese momento empezamos a darnos cuenta la necesidad y la importancia que hay de nosotros empezar a sacrificarnos por los demás. En un momento dado de la vida nosotros hemos sido ayudados, nos han prestado su ayuda, ya sea a nivel físico o a nivel interno, porque cuando uno empieza a estudiar el esoterismo se da cuenta que también la ayuda viene de la parte interna, que tiene que ver con el ser y con los diferentes aspectos de ese principio espiritual, que tiene que ver con los maestros del invisible, con los maestros que ya han pasado en otras ocasiones por esas circunstancias y nos ayudan a poder superar todos esos eventos y todos esos aprendizajes que nosotros tenemos que realizar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entendemos, comprendemos en nuestro corazón que tenemos que ayudar a otros. Porque no por esperar algo a cambio, sino por el hecho de que empezamos a encarnar ciertas partículas de amor en nuestra conciencia que nos van a llevar a poder sacrificarnos por los demás, que es ayudar a que esa persona pueda comprender en el estado que se encuentra y pueda salir adelante. Para que una persona pueda ser ayudada, es importante que se deje ayudar. O sea, una persona jamás puede ser ayudada si no se deja ayudar. Es por eso que ahí entra entra un punto importante, perdón, que tiene que ver que nosotros tenemos que aprender a saber cómo tenemos que ayudar. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de cómo tenemos que aplicar el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio, podemos ayudar de una forma más exacta y más precisa a la persona que lo está necesitando. Porque imaginémonos que en un momento dado la persona no se encuentra consciente, piensa que está ayudando y dice una palabra en el momento equivocado y en vez de ayudar a esa persona, todo lo contrario, la puede quizás hundir más de lo que ya está. Entonces nosotros deberíamos aprender a utilizar lo que es el sacrificio, que va a ir en base a lo que nosotros comprendamos en nuestro corazón de lo que es
ese camino espiritual que tenemos que hacer. Porque cuando nosotros empezamos a entender mejor que lo que estamos viviendo en la vida, que lo que estamos pasando, tiene íntima relación con el camino espiritual que estamos recorriendo, nos damos cuenta de la importancia de prestar ese sacrificio a los demás. Como decíamos hace un rato atrás, nosotros nos damos cuenta que todos hemos sido ayudados y que en algún momento todos podemos ayudar. Y de esta forma, ese camino se va haciendo poco a poco en el interior de uno. Y a su vez, cuando esto sucede, que se realiza los tres factores de la revolución de la conciencia, nosotros nos convertimos en esas águilas que vuelan alto y que no se dejan aprisionar por esos defectos psicológicos. Obviamente que nosotros, a medida que despertamos, tenemos esa capacidad de poder volar como las águilas. Es alegóricamente hablando. Bien, estos son los tres factores de la revolución de la conciencia que nosotros queríamos hablar ahora. No nos queremos extender más, simplemente queremos hacer estas emisiones explicando de forma concisa lo que son cada aspecto de la enseñanza. Obviamente, como decimos siempre, si están interesados en profundizar aún más en estos estudios, en estas enseñanzas, les invitamos a que vayan a la página web que se encuentra en la descripción del vídeo y puedan dirigirse a los diferentes países en donde se encuentren ustedes y puedan ver el contacto para poder realizar los cursos de introducción a la gnosis, para poder acceder a las diferentes prácticas y de esta forma poder entrar en contacto con este conocimiento. Obviamente que los cursos se pueden dar de forma online también, así que de esa forma, si llegado el caso no tienen ese contacto en la misma ciudad que viven, pueden pedir para que se hagan estos cursos online y los realizaremos con mucho gusto. Desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima misión. Hasta pronto.